Como comentaba Rubén, estamos viendo las bienaventuranzas. Hemos visto ya las bienaventuranzas que encontramos en los evangelios. Bueno, no todas, que hay alguna que luego la mencionaré. Pero prácticamente lo que conocemos como las bienaventuranzas del Sermón del Monte es así. Son las que hemos podido ver. Y ahora ya hace 2 domingos José Luis nos introdujo en otro grupo de bienaventuranzas que hallamos en el libro de Apocalipsis. Hoy trataremos la segunda bienaventuranza que encontramos en este libro. Hay más y en la voluntad del Señor iremos considerando en domingos sucesivos. Pero ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta, como digo, es una de las bienaventuranzas de Apocalipsis, además de las que vimos en Mateo capítulo 5, como bienaventurados los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los pacificadores, los perseguidos y así sucesivamente. Es una bienaventuranza exactamente igual que esas. Incluso como las que figuran en el Antiguo Testamento, que encontramos también en los Salmos, hay por lo menos 12 bienaventuranzas. O otras, como decía, del Nuevo Testamento, Mateo 11, versículo 6, dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Son bienaventuranzas en las que quizá no pensamos mucho acerca de ellas, de este texto. Sin embargo, son bienaventuranzas, una bienaventuranza más, igual que las otras que hemos visto. Esta es: bienaventurados los que mueren en el Señor, los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen. Así que con la ayuda del Señor vamos a considerar esta bienaventuranza bajo 4 aspectos. En primer lugar, vamos a ver la certeza de la bienaventuranza. En segundo lugar, veremos la ironía de esta bienaventuranza. En tercer lugar, la condición de la bienaventuranza. Y en último lugar, la esencia o promesa de la bienaventuranza. Así que bajo estos 4 aspectos vamos a considerarla. Y vamos a comenzar con la certeza de la bienaventuranza. Antes que nada vamos a notar esto que encontramos aquí. Como se indica estas palabras del principio del versículo 13, dice: oí una voz del cielo que me decía: escribe. Esto es algo bastante típico en la revelación que Dios ha estado dando al apóstol Juan, mientras él está en la isla de Patmos. Le ha sido ordenado algunas veces: escribe, escribe. Después de ver alguna visión se le ha dicho que escriba. Ya desde el principio se le dice que escriba. Después recordemos que vimos hace un tiempo también las cartas de Apocalipsis. En todas ellas dice: escribe el ángel de la iglesia a la iglesia. Así que esto de escribir es algo que es bastante común en Apocalipsis. Ahora esta es una palabra, una voz que viene del cielo. Y esto nos recuerda que si viene del cielo tiene que ser algo que venga de Dios. Así que puede ser que es palabra de Dios. Creo que es una palabra suficientemente, o así lo entiende quien le dictamina a Juan que escriba, una palabra lo suficientemente importante, lo suficientemente necesaria, firme, como para escribirla. Es lo suficientemente cierta y segura para escribirla. Dice el versículo 13 que esta es una voz del cielo. Eso creo que es lo que nos gustaría escuchar a todos cuando nos encontremos cara a cara con la muerte, ¿verdad? Queremos una voz del cielo. No importa lo que nos digan nuestros amigos cuando lleguemos a este punto en el cual nos tengamos que enfrentar con la muerte. No importa lo que nos digan los seres queridos, lo que nos diga la esposa. No importa lo que pueda decirme nadie. En esos momentos lo que necesitamos es una palabra del cielo, una voz del cielo. Necesitaríamos oír esa voz del cielo, necesitaríamos oír esa palabra de Dios. Las palabras del hombre, los consuelos del hombre es algo que no nos bastarán mientras nos dirigimos hacia la eternidad. Cuando nos enfrentamos con este momento esencial de pasar de muerte o de vida a muerte,
en ese aspecto. Lo que necesitaremos y querremos tener es una palabra segura, cierta, una palabra de Dios. Y más aún cuando sabemos por la palabra de Dios que el lugar en el que vamos a pasar nosotros es algo que va a durar por los siglos de los siglos. Entonces necesitamos una palabra de Dios, necesitamos asegurarnos que lo que estamos escuchando es algo que es cierto y que va a ocurrir realmente. Necesitamos la certeza de la voz de Dios. Jesús mismo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Escuchar la palabra. Así que debe de llenarnos de consuelo tener una palabra segura, y más aún con un mensaje como el que escuchamos en esta bienaventuranza. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Así que la certeza de la bienaventuranza lo encontramos en que es algo que viene directamente del cielo, que es palabra de Dios. En segundo lugar, nos encontramos con la ironía de la bienaventuranza. Dice el texto: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos. Está diciéndonos aquí el apóstol, está escribiendo diciéndonos que es una bendición morir. Aristóteles decía que la muerte era algo terriblemente aterrador, puesto que era el fin. Así que si la muerte fuese el fin, no suena realmente algo bienaventurado, ¿verdad? No tiene sentido. La realidad es que sí que hablamos muchas veces de partir, de estar con el Señor, pero en cierto sentido no queremos morir y nos esforzamos en que no ocurra así. Nos alimentamos, nos cuidamos para ello. Tu esposa, mi esposa, tus hijos, tu familia, los amigos no quieren que moramos ninguno. No queremos tampoco que los seres queridos mueran. Entonces, ¿a qué se refiere Juan diciendo que es una bendición? ¿Cómo puede ser una bendición? Bienaventurados los muertos. Morir no parece ser una bendición. La Biblia misma nos dice que la muerte es un enemigo. Y lo es. La muerte no encaja como una bienaventuranza. La muerte es un enemigo. Y esta es quizá por eso, una de las bienaventuranzas más asombrosas de toda la Biblia. Bienaventurados los muertos. Bienaventurados los muertos, entenderíamos que dijera quizá bienaventurados los vivos. Pero los muertos, ¿qué es lo que puede hacer a una persona afrontar el paso de la muerte con confianza, con la confianza de una dicha feliz? Porque es cierto que los creyentes mueren, las mujeres de Dios mueren, los hombres de Dios mueren. ¿Por qué mueren? ¿Por qué morimos si a veces tenemos tanto que aportar realmente? ¿Por qué mueren los grandes hombres de Dios si tienen tantas cosas que compartir? Tenemos el enorme privilegio de poder proclamar la verdad de Dios en medio de un mundo de mentiras. Tenemos tanta verdad aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de ser buenos administradores. Administradores, como nos dice la palabra, de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la palabra de Dios. Tenemos el deber de cuidar la palabra, de apreciarla, de memorizarla, de predicarla, de compartirla, de llevarla fuera de alguna manera. Tenemos la responsabilidad de vivir con integridad la palabra de Dios. Sobre todo por una razón, porque quizá puede ser que la única palabra, la única Biblia que las personas vean, seamos tú y yo. Puede ser que nosotros, en nuestra manera de vivir, seamos la única Biblia que ellos lleguen a conocer en muchos aspectos. Así que, en cierto aspecto, es una ironía hablar de bienaventurados los muertos. En tercer lugar, encontramos, el tercer aspecto es la condición de la bienaventuranza. Porque hay una condición aquí. Dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y esta palabra, esta preposición en, es importantísima aquí. Cuando las plagas, la peste y las epidemias de los primeros siglos del cristianismo asolaban el Imperio Romano, los ciudadanos de Roma decían de los cristianos cuando fallecía alguno, dice: llevan a sus muertos como si fuera en triunfo. Y de hecho, hay algunos historiadores que creen que el cristianismo, la gran base, una de las grandes bases que tuvo de triunfo,
fue como consecuencia de estas epidemias masivas que les dieron a los cristianos la oportunidad de mostrar por su testimonio el triunfo de la fe cristiana. Hoy hemos estado hablando también de resurrección y Antonio apuntaba a victoria como uno de los medios realmente de la resurrección. Y esta esperanza, esta forma de vivir en los cristianos primitivos fue algo que chocó mucho con la sociedad de aquel entonces y que seguramente fue uno de los aspectos que hizo que triunfase la fe cristiana. Tal forma de actuar era incomprensible para las personas, porque la mayoría consideran la muerte como algo que había que evitarse, mientras que los cristianos estaban dispuestos a ofrecerse, a ayudar a todos en este aspecto, sin importarles si eso le iba a acarrear a ellos la muerte. Ahora, ¿por qué son bienaventurados esos muertos? Dice aquí, bienaventurados los muertos. Solo quien sabe que la muerte es camino y no meta final, comprende la bienaventuranza de los que han muerto en el Señor. La respuesta es que son bienaventurados por dos razones. Una, por la forma en que han vivido y en lugar también por la forma en que mueren. Son bienaventurados por cómo vivieron. Dice el versículo 12, aquí de este mismo capítulo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eran bienaventurados porque habían vivido de esta manera, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El domingo pasado, nuestro hermano Rubén nos recordaba a los creyentes que están siendo perseguidos en lugares como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, tantos y tantos lugares. Lugares donde el hecho de creer en Jesús puede acarrear la muerte. En nuestra sociedad, al menos de momento, hoy día, no ocurre eso así. Pero nuestra demanda no es también es ser fieles hasta la muerte, pero también demanda ser fieles durante nuestra vida aquí. En nuestra sociedad no se trata solo de ser fieles hasta la muerte, sino de ser fieles durante toda la vida que nos encontramos aquí. Me resulta siempre llamativo las palabras del Señor Jesús, has sido siervo en lo muy poco. Generalmente queremos ser siervos en lo mucho, en las cosas grandes, pero no se puede llegar ahí si no vamos siendo siervos primero, fieles en lo muy poco. Tenemos una responsabilidad. La humanidad incrédula no siente amistad con Dios o porque no le ha conocido, porque le ha olvidado, o porque después de tener relación con Él en cierto aspecto lo ha abandonado o rechazado. El alejamiento de lo divino, la separación con Dios hace que la sociedad se vuelva banal y superficiales, que se vuelvan banales y superficiales todas las cosas. Y entonces, cuando esto ocurre, hay que cargar con el peso de una vida cotidiana sin sentido, que esto hace insoportable la idea de la muerte. Hace insoportable la muerte en sí misma. Quienes, como diría el apóstol Juan, quienes hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, vivimos en comunión y relación con Cristo y sabemos que la muerte es tránsito y no meta, que es parte de nuestro camino, pero que no es un final, sino que forma parte del peregrinaje de la vida humana. La muerte es paso obligado que nos acerca a la meta, al fin anhelado, a la resurrección de que hemos hablado tanto hoy, que nos abrirá la puerta a nuestro destino. Estamos llamados no solamente a morir, sino a resucitar y a ser sacerdotes de Dios y reinar con Él. Esta segunda bienaventuranza son palabras de estímulo después de las visiones y el anuncio del juicio inminente que ha de llegar, que encontramos en los versículos anteriores, así como de las persecuciones que habrían de sobrevenir a aquellos que persistan en mantenerse fieles en el Señor. Ahora está dirigida a aquellos que mueren en el Señor, es la condición realmente. Y la idea de morir en el Señor aparece más de una vez en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 4:16 habla de los muertos en Cristo, refiriéndose a la resurrección. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo también, escribiendo a los Corintios, habla de los que durmieron en el Señor. Y el contexto de este capítulo de Apocalipsis nos ubica dentro de las persecuciones que estaban sufriendo los creyentes por mantenerse fieles en la fe. La Iglesia vivía el tiempo de las persecuciones bajo Nerón y Domiciano, donde se intentaba forzar a los cristianos para abandonar la fe en Cristo. La Iglesia pasaba por circunstancias muy difíciles
cuando todo tipo de cosas terribles procuraban forzar a los creyentes a abandonar a su Señor. Por eso es que la suprema bienaventuranza está reservada para quienes mantuvieran firmes y fieles en el Señor y morían en el Señor hasta el último momento. Por tanto, todos sabemos que Dios no está hablando acerca de los no salvos, aquellos que mueren no siendo salvos, sino que está no de aquellos que están muertos en el pecado, aquellos que no son salvos, no va dirigida a ellos, porque dice que son bienaventuranzas. Y no hay bienaventuranza alguna el morir en el pecado. Está haciendo doble punto. Son bendición y son bendecidos y están muriendo en el Señor. Así que la muerte de los creyentes somos bienaventuranzados porque morimos en el Señor. Es algo que nos conduce a las glorias del cielo y a la presencia de nuestro amado Salvador. Esa condición de morir en el Señor es la que da sentido a la ironía de esta bienaventuranza de los muertos. Por tanto, tenemos primero la certeza mediante la palabra de Dios. En segundo lugar, la ironía de la bienaventuranza de los muertos, de la muerte. En tercer lugar, vemos la condición para que los muertos sean realmente bienaventurados por cuanto mueren en el Señor. Y en último y cuarto lugar, vamos a ver la esencia de la bienaventuranza o la promesa. En la película La leyenda de la ciudad sin nombre, justo antes de la interpretación de la canción Estrella Errante, Lee Marvin y otro personaje mantienen una conversación en un ambiente de desesperación mientras la gente va abandonando la ciudad. Y uno de ellos le dice al otro, le dice a Lee Marvin, dice, en la vida hay dos clases de personas, los que se van y los que se quedan. Y Lee Marvin le contesta, dice, no. En la vida hay dos clases de personas, los que saben a dónde van y los que no lo saben. Creo que Lee Marvin tenía mucha razón, porque lo realmente importante es saber a dónde vamos. Dice aquí en el versículo 13 que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué es tal bendición? Es una bendición, es una bienaventuranza porque descansarán de su trabajo. Ellos descansarán. Y creo que podemos apreciar más esta promesa si la ponemos a la luz de lo que se ha dicho acerca de los malvados. Versículo 11, dice aquí, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo. Algunas veces cuando estamos enfermos, a veces no descansamos nada en la noche, y al día siguiente estamos agotados, pero lo podemos hacer y descansamos de día. Pero aquí dice que ellos no tienen descanso ni de noche ni de día. Sin embargo, aquellos que mueren en el Señor, ellos descansarán. Los trabajos de los que descansan no son las actividades normales, sino las luchas que les han sobrevenido a causa de la firmeza de su fe. Su trabajo supremo es la fidelidad hasta la muerte. Son bendecidos, dice, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, Dios no olvidará todo lo que hemos padecido, todo lo que padezcamos aquí por la fe. Sus obras con ellos siguen. Aunque los arduos trabajos terminan por fin en el sepulcro, el fruto espiritual, los buenos resultados, no son perdidos. Dice Hebreos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos la promesa de la recompensa de parte del Señor. Dios no va a ser nunca deudor de nadie. Un día un jovencito se presenta delante de su padre y le dice, papá, ya he cortado el césped, lo que equivale a decir, bueno, dame la paga ya en consecuencia. Y el padre le dice, muy bien, ¿cuánto crees tú que vale tu trabajo? Y el joven calla. El padre insiste, le insta a que declare cuánto valora lo que debe de recibir por su trabajo, pero el joven sigue callado. Por último, el padre le dice, bueno, ¿por qué no me quieres decir cuánto vale tu trabajo? Y el pobre muy sabiamente le responde, porque sé que si tú tomas la decisión, me vas a dar bastante más de lo que vale ese trabajo y mucho más de lo que yo pueda pedirte. Las obras con nosotros siguen.
Hermano, nuestra recompensa es gracia y no es pago. Es evidente que lo esencial de la recompensa que recibiremos no va a ser el pago equivalente al servicio que realicemos, porque seguramente de ser así, muchos seríamos deudores y no acreedores. Tendríamos que tener nosotros deuda. Al final recibiremos mucho más de lo que nos pueda corresponder. En realidad no merecemos nada. Dios nos dará recompensas que estarán fuera de toda proporción de los servicios que prestemos al Señor aquí en esta vida. Recibiremos los beneficios de una paga de gracia, no de deuda. Tendremos corazones tan llenos de gratitud por todo lo que el Señor nos va a dar en sus promesas, que tendremos corazones agradecidos de gratitud por toda la eternidad. El mundo mira a la muerte como una maldición, y así es para el no salvo. Pero para el cristiano es una bendición. El cristiano que muere en el Señor experimenta descanso y recompensa. Así que recordemos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pues que el Señor bendiga su palabra.